Dicen que los años traen sabiduría, pero el dolor no entiende de edad, y la humillación mucho menos. Yo soy Margarita, y a los 72 años aprendí que a veces el corazón más duro no es el de una, sino el de aquellos a quienes una acunó en el pecho. No fui una viuda llorosa esperando que la muerte me llevara, ni una soltera amargada. Fui y soy una mujer divorciada que levantó un imperio de la nada cuando mi marido decidió que una mujer más joven lucía mejor en su brazo. Esa independencia me costó sangre, pero me dio el poder que, hasta ese domingo gris y sofocante, no sabía que tendría que usar contra mi propia sangre. Aquel domingo, el aire pesaba. No era una de esas tardes luminosas que pintan en los cuadros, sino un día cargado de humedad, donde el cielo parecía una panza de burro a punto de estallar en tormenta. Había preparado el almuerzo como lo hacía cada semana, no por obligación, sino por esa vieja costumbre de creer que la comida une lo que la vida separa. Me levanté a las 5 de la mañana para marinar la carne, pelar las papas y preparar la salsa de los guisos con la receta de mi madre. Mis manos, aunque manchadas por el tiempo y torcidas un poco por la artritis, todavía se movían con la destreza de quien ha trabajado toda la vida. Cuando llegaron, la casa se llenó de ruido, pero no de calidez. Mi hija, Clara, entró hablando por teléfono, apenas rozándome la mejilla con un beso al aire que ni siquiera sonó. Mi yerno, un hombre bueno pero pusilánime, se sentó frente al televisor inmediatamente. Y luego entró él, Julián, mi nieto, mi orgullo, o eso creía yo. A sus 22 años, Julián era un muchacho alto, guapo, estudiante universitario, que caminaba por mi casa como si fuera el dueño del catastro, y yo una simple inquilina que le debía servicios. «Hola, abuela», masculló sin levantar la vista de la pantalla brillante de su celular. «Hola, mi cielo. Hice el postre de 3 leches que te gusta», le dije, buscando una conexión, un brillo en sus ojos. «Ajá, qué bien», respondió, dejándose caer en el sofá con esa desidia que solo tienen los que nunca han tenido que ganarse el pan con el sudor de la frente. Nos sentamos a la mesa. El comedor, con sus muebles de madera oscura que compré con mi primer gran negocio hace 40 años, parecía demasiado grande para tan poca conversación. Solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y algún comentario banal sobre el clima o el tráfico. Yo miraba a mi familia y sentía un frío extraño en el estómago. ¿En qué momento nos habíamos convertido en extraños que compartían la mesa? Traté de romper el hielo. Siempre fui una mujer de historias. Mi vida no había sido fácil. Había cruzado fronteras. Había negociado con hombres que me miraban por encima del hombro. Había construido una cadena de ferreterías cuando todos me decían que ese era trabajo de hombres. Quería que supieran de dónde venían, que entendieran que los camarones que comían y los teléfonos que usaban no cayeron del cielo. ¿Saben?, empecé, sirviéndome un poco de agua con mi mano temblorosa. Esto me recuerda a la vez que tuve que negociar con el proveedor de cemento en el 85. No tenía ni un peso en el bolsillo, solo mi palabra y un reloj de oro que me había dejado mi padre. Hice una pausa, esperando ver interés, esperando ver admiración, pero solo vi cabezas agachadas hacia las pantallas o miradas perdidas en la ventana. Continué, elevando un poco la voz, tratando de inyectar emoción al relato, de pintarles el cuadro de una mujer joven y sola enfrentándose al mundo. El tipo me dijo que no fiaba a mujeres, proseguí, sonriendo ante el recuerdo de mi victoria. Y yo le puse el reloj en la mesa y le dije, «Este reloj vale más que su camión, si no le pago en una semana, se lo queda». Tuve que trabajar 20 horas diarias esa semana. Fue entonces cuando ocurrió. El golpe. Julián soltó un suspiro exagerado, sonoro, cargado de un fastidio visceral. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un estruendo que hizo saltar a mi yerno. Levantó la vista, y sus ojos, idénticos a los míos, me miraron con un desprecio que me heló la sangre. «Abuela, por favor», gritó, y su voz retumbó en las paredes del comedor. «Deja de hablar tonterías. Nadie quiere oír esas historias viejas y aburridas. Siempre lo mismo, siempre tú y tus grandes hazañas. Ya cállate y déjanos comer en paz». El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio espeso, pegajoso. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Mi corazón
ese viejo motor cansado, dio un vuelco doloroso. Miré a mi hija, a Clara, esperando que saltara, que reprendiera a su hijo, que defendiera a la madre que le pagó la carrera, la casa y hasta el auto en el que vinieron. Pero Clara no gritó. Clara se llevó la servilleta a la boca y soltó una risita nerviosa. «Ay, mamá, es que sí, a veces repites mucho las cosas», dijo ella evitando mi mirada. «El niño está estresado con la universidad, no lo tomes a mal». Y entonces los demás se rieron. Fue una risa suave, cómplice, una risa que decía: «Sí, la vieja está loca, hay que tenerle paciencia». Se rieron de mi historia, de mi esfuerzo, de mi dignidad. Se rieron de mí. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, no. El corazón de una mujer como yo ya tiene demasiadas cicatrices para romperse por un capricho. Lo que se rompió fue el velo de la abnegación. Durante años había justificado sus desplantes, sus olvidos, su ingratitud, diciéndome a mí misma que era cosa de la juventud. Pero esa risa fue la sentencia. No lloré. Margarita no llora en público. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, pero no era vergüenza. Era una ira fría y calculadora, una ira antigua. Lentamente, muy lentamente, dejé mi servilleta sobre la mesa. No temblé. Alicé el mantel con la palma de la mano, sintiendo la textura del lino bajo mis dedos rugosos. Me puse de pie. La silla arrastró contra el piso de madera, un sonido rasposo que cortó sus risas por un segundo. «¿Mamá? ¿Te sientes mal?», preguntó Clara, fingiendo preocupación, pero con la cuchara todavía en la mano. No respondí. Fingí esa sordera selectiva que ellos creían que yo padecía por la edad. Mantuve el rostro impasible, como una máscara de piedra. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo. «Déjala, se fue a hacer su drama», escuché decir a Julián a mis espaldas, seguido de otra risa burlona. Al fin un poco de silencio. Cada paso que daba hacia mi habitación era un paso alejándome de ellos, no físicamente, sino emocionalmente. El pasillo parecía interminable. Pasé por delante de las fotos colgadas en la pared. La graduación de Clara, el bautizo de Julián, mis viajes, todo pagado por las historias viejas. Todo financiado por la mujer que debía callarse. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Mi habitación estaba fresca, olía a lavanda y a cera para muebles. Me senté en mi sillón de lectura, junto a la ventana donde las primeras gotas de lluvia empezaban a golpear el cristal, llorando las lágrimas que yo me negaba a derramar. Respiré hondo. El dolor en el pecho seguía ahí, punzante, pero mi mente estaba clara, clarísima. «Nadie quiere oír historias viejas», había dicho. Bien, si mis historias no valían nada, entonces mi dinero, producto de esas historias, tampoco debería importarles. Saqué mi celular del bolsillo de mi Rebeca. No era un teléfono viejo de teclas grandes como ellos asumían que debía tener. Era un smartphone de última generación que yo misma había aprendido a usar viendo tutoriales en internet, porque si algo me enseñó la vida, es que quien no se adapta, muere. Desbloqueé la pantalla. Mis dedos se movieron con una agilidad que hubiera sorprendido a mi nieto. Abrí la aplicación del banco. Ahí estaba el saldo, brillante y contundente. Y ahí estaban las cuentas vinculadas. Vi el nombre, Julián, universidad y gastos. Recordé todas las notificaciones que me llegaban de esa cuenta. Restaurantes de sushi, tiendas de ropa de marca, bares los jueves por la noche, plataformas de videojuegos. «El niño está estresado», había dicho mi hija. Sí, muy estresado gastando la pensión que yo le asignaba mensualmente, una suma que superaba el salario de muchos profesionales, una suma que yo le daba porque quería que tuviera la vida fácil que yo no tuve. Error, un error garrafal. «¿Así que son tonterías, Julián?», murmuré para mí misma en la penumbra del cuarto. Pulsé sobre su nombre. El menú se desplegó. Mis ojos buscaron la opción con la determinación de un francotirador. Configuración de tarjeta adicional. Límite de gastos. Bloquear temporalmente. Cancelar tarjeta. Dudé un segundo, no por lástima, sino para saborear el momento. Pensé en su cara burlona, en la risa de mi hija. Pensé en el reloj de mi padre que tuve que empeñar hace 40 años para empezar mi negocio.
Ese reloj que Julián ni siquiera sabía que existió porque aburre. Seleccioné bloquear tarjeta. Y no solo eso. Fui a la transferencia programada para el día siguiente, lunes, su mesada semanal para la gasolina y sus caprichos. Eliminar transferencia recurrente. La aplicación me pidió confirmación. ¿Está segura de que desea realizar esta acción? Más segura que nunca, respondí en voz alta. Confirmé. Operación exitosa. Dejé el celular sobre la mesita de luz, junto a mis gafas y mi rosario de madera. Me recosté en el respaldo del sillón y cerré los ojos. Afuera, en el comedor, escuché que encendían el televisor para ver el partido de fútbol. Seguían comiendo mi comida, bebiendo mi vino, bajo mi techo, totalmente ignorantes de que el grifo de oro se acababa de cerrar. Sentí una paz extraña. No era felicidad, era la calma que precede a la guerra. Julián creía que yo era una anciana senil que solo servía para cocinar y firmar cheques. Estaba a punto de descubrir que Margarita, la mujer que negociaba con cemento y acero en los 80, seguía viva, y que esa mujer no perdonaba la falta de respeto. Me quedé allí, escuchando la lluvia arreciar contra la ventana, esperando. Sabía que el golpe no se sentiría hoy. Hoy tenían la panza llena. El golpe llegaría mañana, cuando la tarjeta pasara por el datáfono de alguna cafetería de moda o cuando intentara echar gasolina. Ellos creían que me había retirado a lamer mis heridas. No sabían que me había retirado a afilar mis cuchillos. Y el silencio de mi habitación fue, por primera vez en mucho tiempo, mi mejor aliado. Aquella noche, después de que el último coche de mi familia desapareció por la calle mojada, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. No me moví para recoger la mesa. Los platos sucios, con restos de arroz pegado y manchas de salsa, permanecieron allí como testigos mudos de la batalla campal que había librado en mi interior. Ver aquel desorden, que en otros tiempos me hubiera apresurado a limpiar para dejar mi cocina inmaculada, me provocó una náusea distinta. No era asco por la comida, era repulsión por mi propia servidumbre. Me fui a la cama sin lavar ni una cuchara. Esa fue mi primera rebelión. Pequeña, doméstica, invisible para el mundo, pero titánica para Margarita. Dormí mal, a saltos, despertando con la sensación de que alguien me robaba el aire. Pero cuando la luz gris del lunes se filtró por las persianas, no sentí la pesadumbre habitual de los huesos viejos. Sentí una urgencia eléctrica. Me levanté, ignoré mis dolores de rodilla y fui directo al baño. Me miré en el espejo. Las ojeras eran profundas, sí, y las arrugas alrededor de mi boca marcaban los años de sonrisas forzadas, pero mis ojos tenían el brillo del acero recién pulido. Se acabó la abuela mansa, le dije a mi reflejo. Bajé a la cocina, me preparé un café negro, fuerte y amargo, y en lugar de encender la televisión para ver las noticias matutinas, me dirigí al estudio. Hacía años que no entraba allí con un propósito serio. Ese cuarto, lleno de estanterías de caoba y olor a papel viejo, había sido mi centro de mando cuando dirigía las ferreterías. Últimamente, solo entraba para limpiar el polvo o buscar alguna factura de la luz. Me senté en la silla giratoria de cuero, que crujió bajo mi peso como saludando a una vieja amiga. Encendí la lámpara de escritorio y empecé la investigación. Si iba a cortar el grifo, necesitaba saber exactamente cuántas tuberías estaban conectadas a mi tanque. No me limité a la cuenta de Julián. Saqué las carpetas gordas, esas de color beige que guardaba en el archivo metálico bajo llave. Empecé a revisar los extractos bancarios de los últimos 5 años, papel por papel, línea por línea. Mis gafas de lectura resbalaban por mi nariz mientras mis dedos pasaban las hojas con frenesí. Lo que encontré me revolvió el estómago más que el insulto de mi nieto. No era solo la mesada de Julián. Era un sistema parasitario perfectamente orquestado. Encontré transferencias que mi hija Clara me había pedido para reparaciones urgentes en su casa hacía 2 años. Recordé perfectamente cuando me dijo que el techo se le venía encima. Busqué la factura correspondiente. No había factura, pero cruzando las fechas con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que ella tenía y que yo pagaba religiosamente, vi el gasto, un viaje a Cancún para 2 personas, justo una semana después de la supuesta gotera.
Sentí un calor subir por mi cuello. Me habían mentido. No era solo que me pidieran dinero, es que me habían tomado por estúpida. Me habían robado con una sonrisa y un beso en la mejilla. Seguí buscando. El seguro del coche de mi yerno, el que supuestamente pagaba él con su bono anual, estaba domiciliado a mi cuenta de ahorros principal. Llevaba 3 años pagándolo yo sin darme cuenta, perdido entre los pagos automáticos de los servicios. «Cría cuervos», murmuré, golpeando la mesa con el puño cerrado. Pero el hallazgo más peligroso no estaba en los bancos, sino en una carpeta de cuero azul que descansaba al fondo del cajón. Los poderes notariales. Hace 10 años, cuando tuve aquel susto con la presión arterial, Clara me convenció de firmar un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. En ese momento, debilitada y asustada por la vejez que se me venía encima, pensé que era lo correcto. «Es por si te pasa algo, mamá, para poder moverte al hospital o manejar tus cosas si tú no puedes», me había dicho con voz dulce. Leí el documento de nuevo. Las letras negras bailaban ante mis ojos, burlándose de mi ingenuidad. Actos de dominio. Eso significaba que Clara podía vender mi casa, mis locales, mis terrenos, e incluso vaciar mis cuentas sin consultarme, siempre y cuando yo no lo revocara explícitamente. El miedo me recorrió la espalda como una lagartija fría. Si Julián empezaba a lloriquear hoy porque su tarjeta no pasaba, y Clara se daba cuenta de que yo estaba cerrando el grifo, ella tenía el arma legal para despojarme de todo antes de que yo pudiera pestañear. Podían declararme senil. Podían decir que yo no estaba en mis cabales. Necesitaba un recurso, necesitaba artillería pesada. Mi mente voló hacia el pasado. Recordé los años 80, cuando los proveedores intentaban estafarme con material de segunda. Recordé a quien me había ayudado a redactar mis primeros contratos blindados, el licenciado Valdés, Ernesto Valdés, un hombre bajito, calvo, con cara de bulldog y una mente tan afilada que podría cortar diamantes. Hacía años que no hablaba con él, desde que vendí la mayor parte del negocio y me retiré a esta vida de abuelita pastelera. ¿Seguiría vivo? ¿Seguiría ejerciendo? Busqué en mi vieja agenda de teléfonos, esa libreta de piel roja donde anotaba los números con pluma fuente. Allí estaba, bajo la B. Marqué el número fijo, rezando para que no fuera una línea muerta. 1, 2, 3 timbres. «Despacho Jurídico Valdés y Asociados, buenos días», contestó una voz joven, femenina. «Necesito hablar con el licenciado Ernesto Valdés», dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No sonaba como la mujer que ayer servía postres. Sonaba como la patrona. BRE. «El licenciado ya casi no atiende casos, señora. Está semi-retirado». «¿De parte de quién?» «Dígale que llama Margarita Laínez, la de la ferretera del norte. Dígale que tengo un problema con cemento fraguado que necesito romper». Hubo un silencio, luego una música de espera. Segundos después, una voz ronca, castigada por años de tabaco, resonó en el auricular. «¿Margarita? Por Dios santo, pensé que te habías ido a vivir a una isla en el Caribe o que ya estabas tejiendo chambritas para bisnietos». «Ernesto», suspiré, sintiendo un alivio inmenso. «Ni isla, ni chambritas. Estoy aquí, y estoy rodeada de tiburones. Y lo peor es que los tiburones tienen mis apellidos». Le expliqué la situación brevemente. No los detalles sentimentales. A Ernesto no le importaban las lágrimas. Le hablé de los números, del poder notarial, del riesgo inminente. «Margarita, si ese poder sigue vigente y tu hija se huele la tostada, estás sentada en un barril de pólvora», dijo él, y pude escuchar cómo su tono cambiaba de la cordialidad a la estrategia profesional. «Tienes que venir a mi oficina ya, hoy mismo. Hay que revocar ese poder ante notario antes de que cierren las oficinas a las 6. Voy para allá». Colgué el teléfono y sentí una oleada de adrenalina que no experimentaba desde hacía décadas. Me levanté de la silla. No podía ir vestida con mi bata de casa ni con los vestidos floreados y cómodos que usaba para no incomodar a nadie. Fui a mi armario. Al fondo, guardados en bolsas de tintorería para protegerlos del polvo y las polillas, estaban mis trajes de sastre. Saqué uno gris perla, de corte clásico, lana fría italiana. Me lo probé. La falda me apretaba un poco en la cintura. Los años no pasan en balde,
pero la chaqueta me armaba los hombros, dándome una postura erguida, desafiante. Me maquillé. No mucho, solo lo necesario para borrar la cara de víctima. Un poco de rubor, los labios de un tono terracota discreto y rímel para endurecer la mirada. Busqué en mi joyero y saqué los aretes de oro macizo, esos que pesaban en las orejas, recordándome que cada gramo me lo había ganado yo. Cuando bajé las escaleras, el reloj de pared marcaba las 10 de la mañana. La casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio de un cuartel general antes de la ofensiva. Pedí un taxi. No iba a sacar mi camioneta. Quería ir leyendo papeles en el camino. Mientras esperaba en la puerta, vi el camión de la basura pasar. Sin dudarlo, entré a la cocina, tomé el pastel de 3 leches que había sobrado, más de la mitad, y salí a la calle. ¿Lo tira, señora?, preguntó el barrendero, sorprendido al ver el postre casi entero. Está agrio, mentí, arrojando el pastel al contenedor negro. Muy agrio. Subí al taxi sintiéndome más ligera. Mientras el coche avanzaba hacia el centro de la ciudad, miraba por la ventana. Veía a mujeres de mi edad caminando lento, con bolsas de mandado, invisibles para el mundo. Yo había sido una de ellas hasta ayer, una mujer que existía solo para servir, para ser el soporte silencioso, pero esa mujer se había quedado en la cocina sucia. Llegué al despacho de Ernesto. El edificio era antiguo, con elevadores de reja. Al entrar a su oficina, el olor a tabaco y libros viejos me reconfortó. Ernesto estaba más viejo, más gordo, pero sus ojos seguían siendo los de un depredador. «Te ves bien, Margarita. Te ves peligrosa», dijo él, estrechando mi mano con fuerza. «Me siento peligrosa, Ernesto». Pasamos las siguientes 4 horas trabajando. Redactamos la revocación del poder, pero no nos detuvimos ahí. Ernesto me ayudó a redactar una carta formal para el banco, solicitando una auditoría de mis cuentas por movimientos sospechosos y el bloqueo preventivo de cualquier instrumento financiero a nombre de terceros. ¿Estás segura de esto, Margarita?, me preguntó Ernesto, mientras el notario ponía los sellos sobre la revocación. Cuando esto llegue al registro público y notifiquen a tu hija, va a arder Troya. Legalmente estás blindada, pero familiarmente, esto es una declaración de guerra. Miré la firma en el papel. Mi firma. Firme, angulosa, decidida. Ellos dispararon primero, Ernesto. Yo solo estoy poniendo los sacos de arena. Durante años fui mansa, pensando que el amor se pagaba con sacrificio. Pero esa mujer ya no existe. Ahora soy la dueña de mi dinero y de mi dignidad. Salí del despacho a las 3 de la tarde. El sol había salido, un sol picante que secaba los charcos de la tormenta de ayer. Tenía hambre. Entré a un restaurante que solía frecuentar en mis tiempos de negocios. Pedí una mesa para una sola persona. Pedí una copa de vino tinto y un corte de carne. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin preocuparme si a Julián le gustaba la comida o si Clara estaba a dieta. Fue en el postre cuando mi celular, que había mantenido en silencio dentro de mi bolso, vibró. Lo saqué. La pantalla se iluminó. Llamada entrante, Julián. Mi corazón dio un pequeño vuelco, un reflejo condicionado de años de correr a atenderlos. Pero esta vez, mi mano no tembló. Dejé que sonara. Vibró una vez, 2 veces. Seguramente estaba en alguna cafetería de la universidad, o quizás en una gasolinera, pasando la tarjeta negra que llevaba mi nombre. Seguramente la terminal había marcado «denegada». Me imaginé su cara, esa cara de incredulidad, luego de molestia. «¿Qué le pasa a la vieja?», estaría pensando. El teléfono dejó de sonar. 1 minuto después, entró un mensaje de WhatsApp. No lo abrí, pero pude leer la previsualización en la pantalla bloqueada. «Abuela, creo que el banco se equivocó. Mi tarjeta no pasa y necesito pagar unos libros. ¿Puedes checar?», me urge. Sonreí. Libros. Claro, libros un lunes a la hora de la comida. Bebí el último sorbo de vino. No contesté. Bloqueé la pantalla y pedí la cuenta. Pagué con mi propia tarjeta, esa que funcionaba perfectamente porque yo era quien la llenaba de fondos. «Quédese con el cambio», le dije al mesero. Salí a la calle. El plan estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. Había cortado los suministros y había levantado las murallas legales. Ahora solo quedaba esperar el asedio. Sabía que Julián no se rendiría con una llamada. Sabía que Clara entraría en escena pronto.
Pero yo tenía algo que había olvidado durante años. Tenía el control. Y mientras caminaba hacia la parada de taxis, con mis tacones resonando en el asfalto, me sentí poderosa. No como una abuela, sino como una mujer que acaba de recuperar las llaves de su propio reino. El teléfono volvió a vibrar en mi bolso. Esta vez era Clara. Lo dejé sonar mientras miraba el tráfico de la ciudad, sintiendo una extraña y fría paz. Que llamaran, que se desesperaran. Hoy, Margarita no estaba para nadie. Hoy Margarita estaba ocupada recuperando su vida. Regresé a casa con el sol de la tarde, bañando la fachada de ladrillo. Esa misma casa que compré con el sudor de mi frente y que ahora parecía albergar fantasmas en lugar de familia. El viaje en taxi me había servido para componer el rostro, para bajar la guardia de mis ojos y volver a ponerme la máscara de la abuela despistada, esa que ellos creían que yo era. Llevaba en el bolso la carpeta de cuero con la revocación del poder notarial y la solicitud de auditoría, pesada como un ladrillo, pero reconfortante como un arma cargada. Al entrar, el silencio me recibió de nuevo, pero esta vez no me sentí sola. Me sentí como el general que inspecciona el campo de batalla antes de que llegue el enemigo. Sabía que no tardarían. El cebo estaba puesto, las tarjetas bloqueadas y el grifo cerrado. Lo primero que hice fue ir a mi cuarto de costura. Allí, bajo una pila de retazos de tela y patrones viejos, tenía mi vieja máquina Singer de pedal, una reliquia de hierro fundido que había pertenecido a mi madre. Abrí el cajón inferior, donde guardaba los hilos de colores que ya casi no usaba, y levanté el fondo falso de madera que yo misma había instalado años atrás para guardar dinero en efectivo en las épocas de hiperinflación. Allí deposité los documentos de Ernesto Valdés. Descansen aquí, susurré, acariciando el papel. Mañana saldrán a la luz. Me cambié la ropa. Me quité el traje sastre gris que me daba porte de empresaria y volví a ponerme un vestido de algodón sencillo, de esos que huelen a suavizante y vejez, y unas pantuflas cómodas. Me solté el pelo, dejando que las canas cayeran un poco desordenadas sobre mis hombros. Me miré al espejo y ensayé una sonrisa trémula, una mueca de confusión. Si querían a una anciana senil que aprieta botones sin querer, eso es exactamente lo que tendrían. No pasó ni una hora cuando escuché el motor del auto de Clara rugir en la entrada. No aparcó, derrapó. El sonido de sus tacones golpeando el camino de piedra hacia la puerta principal fue como el redoble de un tambor de guerra. Estaba en la cocina, fingiendo pelar unas zanahorias con movimientos lentos y torpes, cuando la puerta se abrió de golpe. ¡Mamá! El grito de Clara resonó en el vestíbulo, agudo y cargado de una histeria mal disimulada. No me giré de inmediato. Dejé caer una cáscara de zanahoria al fregadero y suspiré, contando mentalmente hasta 3. Aquí estoy, hija. En la cocina, respondí con voz temblorosa, arrastrando las palabras lo justo para parecer frágil. Clara entró como un torbellino. Llevaba el teléfono en la mano y el rostro encendido. Detrás de ella venía Roberto, mi yerno, con esa cara de circunstancias que ponía siempre que había problemas de dinero, frotándose las manos como si tuviera frío, aunque la tarde era bochornosa. «Mamá, ¿qué pasó con el banco?», disparó Clara sin siquiera saludar. Julián me llamó desesperado. Estaba en la librería de la universidad intentando comprar unos manuales de medicina carísimos y la tarjeta le rebotó 3 veces. ¡3 veces, mamá! Qué vergüenza pasó el pobre niño delante de sus compañeros. Dejé el pelador sobre la mesa y me sequé las manos en el delantal, tomándome mi tiempo. Me giré y los miré con los ojos muy abiertos, inyectados de una inocencia fabricada. ¿Rebotó?, pregunté, frunciendo el ceño como si no entendiera el término. ¿Cómo que rebotó? Si yo le deposité... Bueno, creo que le deposité. No, mamá, no crees, intervino Roberto, acercándose con ese tono condescendiente que usaba para explicarme cómo funcionaba el control remoto de la televisión. La cuenta aparece bloqueada. Fondos no disponibles o restricción de usuario. Julián intentó llamar al banco, pero como la titular eres tú, no le dieron información. ¿Tocaste algo en la aplicación del celular? Me llevé la mano a la boca, fingiendo consternación. Ay, Roberto, tú sabes que yo con ese aparato moderno me hago bolas, dije, y por dentro sentí una satisfacción perversa al ver cómo se impacientaban. Ayer me llegó un mensaje raro,
De esos que dicen que ganaste un premio y le piqué a algo. Y luego la pantalla se puso negra. ¿Será que borré el dinero? Clara soltó un bufido y rodó los ojos hacia el techo. Ese gesto, ese mismo gesto que había hecho en el almuerzo cuando se burlaron de mí, ahora me parecía ridículo. Antes me dolía. Ahora me confirmaba que iba por el buen camino. ¡Por Dios, mamá!, exclamó ella, caminando de un lado a otro de la cocina, haciendo sonar sus tacones. Te hemos dicho 1000 veces que no toques nada si no sabes. Ahora Julián está varado sin gasolina y sin los libros. Tuve que transferirle yo de mi cuenta personal. Y sabes que andamos cortos este mes porque Roberto aún no cobra la comisión de ventas. Lo siento mucho, hija, murmuré, bajando la cabeza. Yo solo quería ver si me había llegado la pensión. Dame tu celular, ordenó Clara, extendiendo la mano con la palma abierta, exigente, como si fuera una autoridad policial. Aquí venía la prueba de fuego. Si les daba el teléfono desbloqueado, verían las notificaciones de bloqueo voluntario, verían la malicia, verían a Margarita. No sé dónde lo dejé. Mentí con suavidad. Creo que se quedó sin batería y lo puse a cargar arriba, o quizás se cayó debajo del sofá. Mi cabeza, hija, últimamente mi cabeza no está bien. Roberto suspiró, frustrado. Bueno, no importa el celular ahora. Lo que importa es arreglarlo. Tenemos que llamar al banco, mamá. Tienes que darnos tus claves de acceso telefónico para desbloquear eso ya. Me apoyé en la encimera, haciéndome la cansada. Mis piernas, aunque firmes, fingieron flaquear. Ay, hijos, me siento un poco mareada con tantos gritos. ¿No pueden hablarme más despacito? Siéntate, mamá, dijo Clara, pero no con cariño, sino con la impaciencia de quien aparta un mueble viejo que estorba. A ver, concéntrate. Necesitamos que mañana a primera hora vayamos al banco. Yo te llevo. Roberto no puede porque trabaja, pero yo paso por ti a las 9. No, mejor a las 8:30, para ser las primeras. ¿Al banco?, pregunté, abriendo mucho los ojos. Ay, no, hija, mañana tengo el médico. Me duelen mucho las rodillas, ¿recuerdas? El doctor Martínez me dio cita hace 2 meses. Era mentira, por supuesto. Mis rodillas estaban perfectas gracias al colágeno que tomaba en secreto y a las caminatas matutinas que hacía antes de que ellos despertaran. Pero necesitaba ganar tiempo. Ernesto me había dicho que la revocación del poder tardaría 24 horas en quedar asentada en el protocolo notarial y notificada a las instituciones financieras clave. Si iba al banco mañana con Clara, ella podría usar el poder vigente para revertir mis órdenes antes de que el sistema se actualizara. «Pues cancelas al médico», gritó Clara, perdiendo la compostura. «Esto es urgente, mamá. Es el dinero de la familia». No es el dinero de la familia, pensé, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. Es mi dinero. Pero en voz alta dije, «Hija, no me grites. Me pongo nerviosa y se me sube la presión. Mira, hagamos una cosa. El miércoles. El miércoles no tengo nada. Vamos el miércoles tempranito y arreglamos todo lo que yo haya descompuesto con mis dedos torpes». Clara y Roberto intercambiaron miradas. Vi el cálculo en sus ojos. Estaban haciendo cuentas mentales. ¿Podían aguantar 2 días sin mi dinero? ¿Cuánto tenían en sus reservas? El miércoles es muy tarde, suegra, dijo Roberto, intentando suavizar el tono, pero sonando falso como una moneda de plomo. Julián necesita pagar la colegiatura del semestre. Bueno, una parte que faltaba. Ahí estaba otra mentira. Yo había pagado el semestre completo hacía 1 mes. Tenía el recibo guardado. ¿Para qué querían ese dinero de la colegiatura? Seguramente para tapar algún agujero de sus propios despilfarros. ¿Faltaba una parte?, pregunté, haciéndome la desmemoriada. Qué raro. Pensé que ya estaba todo pagado. Bueno, mi memoria ya no es la de antes. Pero hijos, de verdad, mañana no puedo. Si me pierdo la cita del médico, me la dan hasta dentro de 3 meses y este dolor no me deja dormir. Me froté la rodilla con una mueca de dolor teatral. Debería haber sido actriz, pensé. O quizás la vida de una mujer divorciada que tuvo que pelear en un mundo de hombres ya es una actuación constante. Clara bufó de nuevo, resignada. Está bien, el miércoles a las 8. Pero mamá, por favor, busca ese celular y no toques nada más. Ni se te ocurra intentar hacer transferencias ni pagar nada. Déjalo quieto. Nosotros te traeremos la despensa si hace falta. Gracias, mi cielo. Eres tan buena, dije,
y tuve que morder el interior de mi mejilla para no soltar una carcajada sarcástica. Se fueron como vinieron, apresurados, estresados, sin darme un beso, sin preguntar cómo estaba realmente, sin ofrecerse a ayudarme con la cena. Solo les importaba que el cajero automático llamado Mamá estaba fuera de servicio temporalmente. Cuando cerraron la puerta, dejé de frotarme la rodilla. Me enderecé. Mi espalda crujió, liberando la tensión. Fui a la ventana y los vi subir al auto, discutiendo. Roberto manoteaba y Clara miraba el teléfono con desesperación. «Disfruten el miércoles», murmuré, «porque será el día más largo de sus vidas». Esa noche no dormí mucho, pero no por miedo, sino por la anticipación. Me sentía como en las vísperas de abrir mi primera ferretería, revisando inventarios mentalmente. A eso de las 11 de la noche, mi celular, que había aparecido milagrosamente sobre mi mesita de noche, vibró. Era un correo electrónico de Ernesto Valdés. Asunto: informe preliminar de auditoría y estado de revocación. Me puse las gafas de lectura y abrí el archivo adjunto con el corazón galopando. La pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad de la habitación. Lo que leí me heló la sangre y al mismo tiempo encendió un fuego en mis entrañas que no se apagaría jamás. El informe bancario detallaba los movimientos de los últimos 3 años. Había lo que yo esperaba: gastos excesivos de Julián, las mentiras de Clara. Pero había algo más, algo mucho más sucio. Hace 2 años, cuando vendí un terreno en la zona industrial, deposité el dinero en un fondo de inversión a plazo fijo. Según yo, ese dinero estaba intocable, creciendo para mi vejez o para una emergencia médica real. El informe de Ernesto mostraba que el fondo había sido liquidado anticipadamente hacía 6 meses. La penalización por retiro anticipado había sido monstruosa, casi el 20%. ¿Y el resto del dinero? Transferido a una cuenta, a nombre de una sociedad anónima llamada Inversiones CIR, C-I-R, Clara y Roberto. «Malditos», susurré, y la palabra salió de mi boca como un escupitajo. Habían usado el poder notarial, ese acto de dominio que yo firmé confiando en mi hija. Habían sacado casi todo mi capital líquido, el colchón de seguridad que me había costado 40 años construir, y no me habían dicho nada. Me seguían pidiendo para la gasolina y el supermercado mientras tenían millones de mis pesos en su cuenta fantasma. Sentí una punzada en el pecho, pero no era un infarto. Era el dolor de la traición, agudo y profundo. Mi propia hija, la niña a la que le trencé el cabello, a la que le curé las rodillas raspones, a la que le pagué la mejor universidad privada mientras yo usaba zapatos remendados. Ella me había robado. No era un préstamo no pedido, era un desfalco. Me levanté de la cama. Necesitaba moverme. Caminé por la habitación oscura, sintiendo la alfombra bajo mis pies. La tristeza inicial dio paso a una claridad absoluta. Ya no había vuelta atrás. Ya no había posibilidad de perdón, ni de «fue un error», ni de «lo hicimos por necesidad». Esto era un crimen. Y yo iba a ser el juez, el jurado y el verdugo. El martes pasó en una calma tensa. Clara me llamó 3 veces para ver cómo seguía de la rodilla. Una dulzura empalagosa que me daba náuseas. «Mejor, hija, mejor. El doctor me inyectó algo muy bueno». Mentí. «Qué bueno, mami. Recuerda, mañana a las 8 paso por ti. Ten listos tus documentos, tu identificación y todo. Vamos a arreglar ese lío del banco para que estés tranquila». «Sí, hija, para que yo esté tranquila». Julián no llamó. Seguramente estaba demasiado ocupado buscando a quién pedirle prestado o inventando excusas. Su silencio me dolía menos ahora. Ya no era mi nieto. Era un extraño que compartía mi ADN. Llegó la tarde del martes. Me dediqué a preparar el escenario final. Limpié la casa como nunca. Quería que todo estuviera impecable. Saqué mi mejor vajilla, la de porcelana de Baviera que solo usaba en Navidad. La puse en la mesa del comedor. No iba a servir comida, pero quería que vieran la mesa puesta. Quería que vieran la dignidad que intentaban pisotear. Luego fui al despacho. Imprimí el correo de Ernesto. Imprimí los estados de cuenta donde aparecía la transferencia a Inversiones CNR. Imprimí la copia de la revocación del poder que Ernesto me había enviado digitalizada, con el sello del notario y la hora de inscripción en el registro. Martes, 14:30 horas.
El poder estaba muerto. Legalmente, Clara ya no tenía autoridad sobre ni un centavo mío, pero ella no lo sabía. Metí todos los papeles en un sobre manila amarillo. No lo cerré. Lo dejé sobre la credenza de la entrada, justo debajo del espejo donde todos se miraban antes de salir. Me senté en mi sillón, con el rosario en la mano, no para rezar, sino para sentir las cuentas de madera, la textura de la realidad. Mañana a las 8. Imaginé la escena. Clara llegando, con esa prisa ejecutiva. Roberto quizás vendría también, para asegurarse de que la vieja no cometiera errores. Me llevarían al banco como quien lleva a un niño al dentista, diciéndome que todo estaría bien, que ellos se encargarían. Llegaríamos al escritorio del ejecutivo. Clara sacaría su copia del poder notarial, esa copia vieja que ella guardaba como un tesoro. «Vengo en representación de mi madre», diría con esa voz autoritaria, y entonces el ejecutivo teclearía en su computadora, frunciría el ceño, miraría la pantalla, luego a Clara, luego a mí. «Señora», diría el banquero, «este poder ha sido revocado, y las cuentas están bajo auditoría por fraude». Sonreí en la penumbra. Sería un momento glorioso. Pero antes de eso, tenía que sobrevivir a la noche y a la mañana siguiente. Tenía que mantener la máscara unas horas más. De repente sonó el timbre. Me sobresalté. Eran las 9 de la noche. ¿Quién podía ser? Me asomé por la mirilla. Era Julián. Estaba solo, bajo la luz amarillenta del porche. Se le veía desaliñado, con la ropa arrugada. No tenía esa arrogancia del domingo. Parecía pequeño. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Solo una rendija. «Julián, ¿qué haces aquí a estas horas?», pregunté, con mi voz de abuela preocupada. «Abuela, ábreme. Necesito hablar contigo. Por favor». Dudé. Una parte de mí, la parte que lo había acunado, quiso abrir y abrazarlo. Quiso pensar que venía a pedir perdón por los gritos, por la humillación. Pero luego recordé el informe. Gastos en casinos online, licorerías. Y recordé la risa, esa maldita risa. «Ya estoy en camisón, hijo, y mañana tengo que madrugar para ir al banco con tu madre. ¿No puede esperar?» «Es que...» Julián miró a los lados, nervioso. «Es que mamá no me contesta y necesito dinero ya, en efectivo. Tengo un problema, abuela. Choqué el coche de un amigo y me están cobrando. Si no pago hoy, van a llamar a la policía». Lo miré a los ojos a través de la rendija. Sus ojos estaban rojos. Mentía. No había coche chocado. Había desesperación de adicto, o de deudor de juego, o simplemente de niño mimado que no soporta que le digan que no. «Ay, mi vida», dije suavemente. «Qué pena, pero yo no tengo efectivo aquí. Ya sabes que todo está en el banco y esas máquinas se descompusieron». «Tienes que tener algo», gritó, golpeando la puerta con la palma de la mano. La máscara se le cayó por un segundo. «Siempre tienes dinero escondido en tus latas de galletas. Dame lo que tengas». El golpe en la puerta resonó en mi pecho. Fue la confirmación final. No había nieto. Había un parásito exigiendo sangre. «Vete a casa, Julián», dije, endureciendo la voz solo un poco, dejando entrever por primera vez el acero bajo la seda. «Vete a dormir. Mañana todo se arreglará. Abuela». Cerré la puerta en su cara. Pasé el cerrojo principal. Escuché cómo golpeaba una vez más. Gritó una maldición ahogada y luego se fue, pateando una maceta de mi entrada. El sonido de la cerámica rompiéndose fue el punto final del capítulo de mi vida como víctima. Me apoyé contra la puerta cerrada, respirando agitadamente. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de adrenalina, de poder. Había resistido el asedio. Había mantenido la posición. Ellos creían que yo estaba acorralada, vieja y confundida, esperando a que vinieran a salvarme mañana. No sabían que la mujer que estaba detrás de la puerta ya no era Margarita la abuela. Era Margarita Laínez, la mujer que una vez puso un reloj de oro sobre la mesa para desafiar a un hombre que no creía en ella. Y mañana pondría algo mucho más pesado sobre la mesa. Me fui a la cama. Y por primera vez en 3 días dormí profundamente, con la placidez de quien sabe que la trampa ha sido activada y que la presa, ciega y soberbia, ya tiene el pie dentro del lazo. Mañana, al amanecer, tiraría de la cuerda.
La mañana del miércoles amaneció con un cielo despejado, de un azul insultante que contrastaba con la tormenta eléctrica que yo llevaba por dentro. Me desperté antes de que sonara la alarma, con esa lucidez afilada que solo dan las noches de insomnio estratégico. No me sentía cansada. Al contrario, sentía una vibración en las manos, una energía antigua que creía muerta desde los tiempos en que tenía que despedir a capataces ladrones en mis obras. Me duché con agua fría para tensar la piel y el espíritu. Al salir, ignoré los vestidos floreados y holgados que mi hija Clara siempre me compraba para que estuviera cómoda. Esos que me hacían parecer un mueble tapizado más de la casa. Fui al fondo del armario, donde guardaba mi historia en perchas. Saqué un traje sastre negro, de corte impecable, que no me ponía desde el funeral de mi exmarido. Me quedaba un poco suelto en la cintura ahora, pero los hombros armados me devolvieron la postura de generala. Me recogí el pelo en un moño bajo, tirante, sin dejar ni un mechón suelto que sugiriera debilidad o descuido. Me pinté los labios de un rojo oscuro, casi sangre seca. Cuando me miré al espejo, Margarita la abuela no estaba. Me devolvió la mirada Margarita Laínez, la mujer que había levantado un imperio con las uñas llenas de cal. A las 8 en punto, el claxon del coche de Clara sonó en la entrada. 2 pitidos cortos, nerviosos. No salí corriendo. Me tomé mi tiempo para guardar en mi bolso de piel rígida el sobre manila con las pruebas de su traición y mis gafas de sol. Bajé las escaleras despacio, marcando cada paso. Al abrir la puerta, vi el coche de Clara con el motor encendido. Ella tamborileaba los dedos sobre el volante. Al verme salir, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se bajó del auto, no para abrirme la puerta, sino para inspeccionarme. «¿Mamá?», preguntó, escaneándome de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué vas vestida así? Pareces que vas a un juicio». «Voy al banco, hija», respondí con voz seca, ignorando su comentario. «Y en el banco hay que tener presencia. Vamos, que se nos hace tarde». Subí al asiento del copiloto sin esperar ayuda. El interior del coche olía a ambientador de vainilla barato y a tensión acumulada. Clara arrancó con un tirón. Durante el trayecto, intentó llenar el silencio con esa verborrea nerviosa que siempre la delataba cuando mentía. «Qué bueno que vamos temprano, mami. Roberto estaba muy preocupado anoche. Dice que seguro fue un error del sistema, un algoritmo de esos que bloquean por seguridad. Ya verás que con mi firma y tu huella todo se arregla en 5 minutos. El pobre Julián está muy apenado, ¿sabes?». «Me imagino», dije, mirando por la ventana cómo la ciudad pasaba rápida y borrosa. «Sí, bueno, él te quiere mucho, solo que a veces es impulsivo. Pero lo del dinero es urgente, mamá. De verdad, Roberto tiene que hacer unos pagos de la casa y...». La dejé hablar. Dejé que se enredara en sus propias mentiras, que construyera su castillo de naipes verbal. Yo solo asentía levemente, guardando mis palabras como balas. Llegamos al banco a las 8:30. La sucursal era un edificio de cristal y acero, frío e impersonal. Al entrar, el aire acondicionado me golpeó el rostro. Clara caminaba delante de mí, con ese paso apresurado de quien cree tener el control, saludando a los cajeros con una familiaridad fingida. «Tenemos cita con el licenciado Méndez», le dijo a la recepcionista sin siquiera mirarla. «Es urgente. Soy Clara Rivas, hija de la señora Laínez». Nos hicieron pasar a una oficina acristalada al fondo. El licenciado Méndez era un hombre joven, de traje azul brillante y sonrisa ensayada, de esos que te miran al reloj mientras te dan la mano. Se levantó al vernos. «Doña Margarita, qué gusto verla», dijo, extendiendo la mano hacia mí, pero dirigiendo la mirada a Clara. «Señora Rivas, tomen asiento, por favor». Me senté en la silla de cuero frente al escritorio, con la espalda recta, sin apoyarme en el respaldo. Puse mi bolso sobre mis rodillas y entrelacé las manos sobre él. Clara se sentó a mi lado, inclinándose hacia adelante, invadiendo el espacio del escritorio. «Licenciado, tenemos un problema grave», arrancó Clara sin preámbulos, sacando de su bolso una carpeta. «Las cuentas de mi madre están bloqueadas. Mi hijo, su nieto, intentó usar la tarjeta adicional y fue rechazada. Y yo no puedo acceder a la banca en línea. Mi madre, ya sabe,
A su edad se confunde con la tecnología y seguramente apretó algo que no debía. Necesitamos desbloquear todo inmediatamente y autorizar una transferencia urgente. Méndez asintió con esa paciencia condescendiente que reservan para los ancianos y sus familiares responsables. Entiendo. A veces los sistemas de seguridad son muy sensibles. No se preocupe. Vamos a revisar. El ejecutivo comenzó a teclear en su computadora. El sonido de las teclas llenó el silencio de la pequeña oficina. Clara me dio unas palmaditas en el brazo, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que sentí como el roce de una serpiente. Tranquila, mami, ya casi nos vamos a desayunar. Méndez frunció el ceño, dejó de teclear. Se ajustó las gafas y se acercó más a la pantalla. Su sonrisa ensayada se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y luego de alerta. Esto es extraño, murmuró. El sistema me arroja una alerta roja de nivel corporativo. ¿Qué alerta?, preguntó Clara, y su voz subió una octava. Seguramente es lo que le digo, mi madre bloqueó el acceso. Use el poder notarial que tienen en el archivo. Yo autorizo el desbloqueo. Aquí traigo mi copia certificada por si acaso. Clara empujó su documento sobre el escritorio con prepotencia. Méndez lo miró apenas un segundo y volvió a la pantalla. Señora Rivas, el problema no es un bloqueo de usuario, dijo Méndez, y esta vez me miró a mí. Me miró de verdad, no como a un mueble, sino con una mezcla de respeto y temor. Doña Margarita, el sistema indica que ayer por la tarde se protocolizó una revocación total de poderes ante el notario público número 45. Y se ingresó una solicitud formal de auditoría forense por presunto fraude. El tiempo pareció detenerse en esa pecera de cristal. El zumbido del aire acondicionado desapareció. Solo escuché el sonido agudo de la respiración de Clara cortándose de golpe. Ella se quedó congelada, con la mano aún extendida sobre el escritorio. Giró la cabeza hacia mí muy lentamente, como si el cuello le rechinara. Su rostro había perdido todo color. El maquillaje parecía ahora una máscara grotesca sobre la piel cetrina. ¿Qué?, susurró, y la palabra salió sin fuerza. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Mamá estaba en casa, con la rodilla mala. Fue mi momento. Con una calma sepulcral, abrí mi bolso. El cierre metálico sonó como el martillo de un revólver al montarse. Saqué mis gafas de sol y las dejé sobre la mesa. Luego saqué el sobre Manila. No me duele la rodilla, Clara, dije. Mi voz sonó firme, profunda, resonando en las paredes de cristal. Y tampoco estoy confundida con la tecnología. Clara parpadeó, aturdida, como si le hubiera hablado en otro idioma. Mamá, ¿pero qué hiciste?, balbuceó, y vi cómo sus manos empezaban a temblar incontrolablemente. ¿Revocaste el poder? ¿Por qué? Nosotros te cuidamos. Nosotros administramos tus cosas para que no te preocupes. ¿Administrar?, pregunté y solté una risa corta y seca, carente de humor. ¿Llamas a administrar a robarme 5 millones de pesos de mi fondo de retiro y pasarlos a una empresa fantasma llamada Inversiones CNR? El golpe aterrizó. Vi el impacto físico en su cuerpo. Clara se encogió en la silla como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para negar, para gritar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de mí al licenciado Méndez, buscando un aliado, pero el banquero ya se había echado hacia atrás en su silla, cruzando los brazos, distanciándose del desastre. Licenciado, dije, dirigiéndome al hombre y señalando el sobre amarillo. Aquí tiene la copia de la denuncia que mi abogado, el licenciado Ernesto Valdés, está presentando esta mañana en la fiscalía. Y aquí están los estados de cuenta que imprimí donde se ve el desfalco. Quiero que congele todas las cuentas vinculadas a mi nombre. Y específicamente quiero que bloquee cualquier transferencia hacia la cuenta de mi hija o de su marido. Clara reaccionó. El miedo dio paso a la histeria. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con estruendo. «¡Estás loca!», gritó, y su voz atrajo las miradas de los cajeros y clientes al otro lado del cristal. «Mamá, estás senil. No sabes lo que dices. Ese dinero era una inversión que Roberto y yo hicimos para tu futuro. Para multiplicarlo. Siéntate, Clara», ordené. No grité. No hizo falta. Usé el tono que usaba cuando un proveedor intentaba venderme acero oxidado.
el tono de la patrona. Clara no se sentó, pero dejó de gritar. Se quedó parada, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Julián tenía razón, dije, mirándola fijamente a los ojos. Dijo que nadie quería oír mis historias viejas, que eran tonterías. Pero se les olvidó un detalle, hija. Esas historias viejas son las que llenaron las cuentas que ustedes vaciaron. Esa tontería de trabajar 20 horas diarias es la que pagó tu casa, tu coche y los caprichos de tu hijo. Me levanté despacio, alicé mi falda con dignidad. Me sentía gigante, me sentía viva. Pensaron que porque soy vieja soy estúpida. Continué, acercándome un paso a ella. Clara retrocedió instintivamente. Pensaron que Margarita Laínez ya solo servía para cocinar y firmar cheques. Pero se equivocaron. Yo construí mi vida sobre cemento y varilla, Clara, no sobre mentiras como ustedes. Mamá, por favor. Empezó a lloriquear ahora, cambiando la táctica, buscando la lástima. Roberto me va a matar. Si bloqueas las cuentas, no tenemos cómo pagar la hipoteca de la casa de la playa. Nos van a embargar. Es tu familia. Mi familia no me roba, sentencié. Mi familia no se burla de mí en mi propia mesa. Me giré hacia el licenciado Méndez, que miraba la escena con los ojos como platos, fascinado y horrorizado a la vez. Licenciado, proceda con la auditoría. Quiero saber hasta el último centavo que falta. Y si encuentra una sola firma falsificada, quiero que se proceda penalmente, sin miramientos. Por supuesto, doña Margarita, tenga la seguridad de que el banco cooperará en todo, respondió él, con un respeto renovado, casi reverencial. Clara se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos, sollozando ruidosamente. ¿Cómo vas a volver a casa?, preguntó ella entre sollozos con un hilo de voz. Yo te traje... No te preocupes por mí, dije, colgándome el bolso al hombro. Tengo dinero para un taxi, dinero mío. Tú preocúpate por cómo vas a explicarle a Roberto que se les acabó la fiesta. Y dile a Julián que si quiere gasolina, que empiece a caminar. Le va a hacer bien para el carácter. Salí de la oficina de cristal sin mirar atrás. Sentí las miradas de todos los empleados del banco clavadas en mi espalda, pero esta vez no eran miradas de lástima hacia una anciana. Eran miradas de asombro. Caminé por el pasillo central, escuchando el eco de mis propios pasos, firmes y decididos. Al empujar la puerta giratoria y salir a la calle, el sol me dio de lleno en la cara. El aire estaba caliente, pero yo lo sentí fresco. Saqué mi celular y vi que tenía 5 llamadas perdidas de Roberto. Seguramente Clara ya le había mandado un mensaje en pánico. Sonreí. Una sonrisa verdadera, amplia, que me llegó hasta los ojos. Bloqueé el número de Roberto. Luego bloqueé el de Clara. Me paré en la acera y levanté la mano para parar un taxi. Un coche amarillo se detuvo al instante. El conductor, un hombre mayor con canas, se bajó para abrirme la puerta. Buenos días, señora. ¿A dónde la llevo? Lléveme al mejor restaurante de mariscos de la ciudad, le dije, acomodándome en el asiento trasero. Y después, lléveme a una agencia de viajes. Tengo ganas de ver el mar, pero esta vez el viaje lo voy a pagar yo y lo voy a disfrutar yo. El taxi arrancó, alejándome del banco, alejándome de la hija que lloraba su ruina en una oficina fría y alejándome de la mujer sumisa que había dejado de existir esa mañana. Había soltado la bomba y la explosión había sido magnífica. El polvo aún estaba en el aire y yo nunca había respirado mejor. Había recuperado mi nombre y con él mi vida. La humillación del domingo había sido dolorosa, sí, pero la victoria del miércoles sabía a gloria, sabía a justicia y sobre todo sabía a libertad. Aquel primer sorbo de vino blanco frío en el restaurante de mariscos tuvo un sabor que jamás había experimentado en mis 72 años. Sabía a libertad absoluta. Me senté sola en una mesa con vista al puerto, viendo los barcos pesqueros mecerse con la marea, y por primera vez en décadas no miré el reloj. No tenía que correr a supervisar una obra, ni tenía que regresar a casa para asegurarme de que la cena estuviera lista para una familia que ni siquiera me miraba a los ojos. Pedí langosta, esa que siempre decía que era demasiado cara para un día cualquiera, y la comí despacio, manchándome los dedos con mantequilla y limón, disfrutando del silencio de mi teléfono bloqueado. Esa tarde no regresé a casa.
Me hospedé en un hotel boutique en el centro de la ciudad, uno con sábanas de hilo egipcio y servicio a la habitación. Necesitaba ese espacio neutral, ese territorio virgen donde los fantasmas de la traición de Clara y la ingratitud de Julián no pudieran alcanzarme. Desde la cama del hotel, con la ciudad iluminada a mis pies, di la orden final a Ernesto Valdés. «Ernesto», le dije por teléfono, mientras miraba las luces de los coches fluir como un río de oro. «No quiero verlos, no quiero escuchar sus excusas. Quiero que ejecutes la auditoría hasta las últimas consecuencias. Si quieren evitar la cárcel por el desfalco de la sociedad fantasma, tendrán que devolverlo todo, hasta el último centavo. Será una carnicería, Margarita», me advirtió él con su voz rasposa de fumador. «Van a perder la casa de la playa, los coches, quizás hasta su propia vivienda si la hipotecaron para cubrir sus deudas de juego. ¿Estás dispuesta a ver a tu hija en la ruina?». Cerré los ojos y recordé la risa en el almuerzo. Recordé la mirada de desprecio de Julián. Recordé los años de mentiras. Ellos eligieron su ruina cuando decidieron que yo era un estorbo saqueable, Ernesto. Procede. Que aprendan lo que cuesta ganarse el pan. La semana siguiente fue un torbellino silencioso. Mientras yo paseaba por museos y galerías de arte que siempre quise visitar, Ernesto desmantelaba la vida de ficción de mi hija y mi yerno. Fue quirúrgico. Al presentar las pruebas del fraude de Inversiones CNR ante la Fiscalía como medida de presión, Clara y Roberto entraron en pánico. No hubo necesidad de juicio público. El miedo a las rejas fue suficiente para que firmaran la dación en pago. Entregaron las llaves de la casa de veraneo. Vendieron sus camionetas de lujo. Tuvieron que liquidar sus acciones en el club social para cubrir el agujero financiero que habían cavado en mis cuentas. Me contaron que Roberto lloró en la oficina de Ernesto, suplicando clemencia, alegando que lo hacían por el bien de la familia. Ernesto, viejo lobo de mar, ni siquiera le ofreció un pañuelo. Regresé a mi casa 10 días después. Había ordenado cambiar todas las cerraduras y contratar un sistema de seguridad nuevo. Al entrar, la casa olía a cerrado, pero también a limpieza. Ya no estaba impregnada de la energía demandante de ellos. Recorrí las habitaciones vacías. En el cuarto de huéspedes, donde Julián solía quedarse cuando se peleaba con sus padres o quería pedirme dinero, encontré una caja de zapatos llena de tickets de apuestas deportivas. La quemé en la chimenea esa misma noche, viendo cómo el papel se retorcía y ennegrecía, llevándose con él la última pizca de culpa que podía quedarme. La transformación de mi vida no fue un evento de un solo día. Fue como el fraguado del cemento, lento pero indestructible. Julián tuvo que dejar la universidad privada. Sin mi financiación y con sus padres ahogados en deudas, no hubo manera de sostener esa matrícula exorbitante. Me enteré, por las lenguas largas de las vecinas que siempre saben todo, que tuvo que buscar trabajo. El muchacho que se burlaba de mis historias viejas sobre el trabajo duro, terminó trabajando de mesero en una franquicia de hamburguesas. Un mes después de mi golpe de estado, me lo encontré. Fue casualidad, o quizás el destino que tiene un sentido del humor retorcido. Yo salía de una librería con un paquete de novelas bajo el brazo, y él estaba limpiando las mesas de la terraza del local contiguo. Llevaba un uniforme de poliéster naranja que le quedaba grande y tenía manchas de grasa en el delantal. Nuestras miradas se cruzaron. Él se detuvo con el trapo en la mano, paralizado. Vi la vergüenza subirle por el cuello, roja y caliente. Vi que quiso esconderse, quiso desaparecer, pero luego bajó la cabeza. No hubo arrogancia en sus ojos, solo hubo cansancio. Ese cansancio real que yo conocía tan bien, el que te queda en los huesos después de estar 8 horas de pie, aguantando a clientes groseros. No me acerqué, no le ofrecí dinero, simplemente asentí con la cabeza, un saludo breve y digno, y seguí caminando. Él necesitaba esa lección más que mi dinero. Necesitaba entender que el respeto no se hereda, se construye. Con el paso de los meses, mi vida floreció de una manera que jamás imaginé posible a los 70 años. Con el capital recuperado y blindado, hice lo que le prometí al taxista. Viajé. Fui a Italia. Recorrí la Toscana sola, alquilando un pequeño auto convertible y conduciendo por carreteras llenas de cipreses. Comí pasta hecha a mano en pueblos donde nadie sabía mi nombre ni mi historia, donde solo era la señora Margarita, una mujer elegante que dejaba buenas propinas.
En Florencia me compré zapatos de cuero suave y caminé hasta que me dolieron los pies. Pero era un dolor dulce, el dolor de estar viva y en movimiento. Allí, sentada frente al Duomo, con un cuaderno en el regazo, entendí que mi soledad no era un castigo. Durante años había llenado mi casa de gente ingrata por miedo al silencio. Pero el silencio, descubrí, no estaba vacío. Estaba lleno de mí misma. Estaba lleno de mis pensamientos, de mis gustos, de mis deseos postergados. Al regresar a mi país, 6 meses después, no volví a la misma rutina. La Margarita que cocinaba para todos había muerto. La nueva Margarita tenía planes. Utilicé una parte de mi patrimonio para crear la Fundación Laínez. No era caridad ciega. Era un programa de microcréditos y mentoría para mujeres mayores de 50 años que, como yo en mis inicios, se habían quedado solas, divorciadas o viudas y necesitaban emprender para sobrevivir. Alquilé un viejo almacén y lo remodelé. Me encantaba ir allí todas las mañanas. El olor a café recién hecho y el sonido de mujeres discutiendo estrategias de negocio se convirtieron en mi nueva música. Me sentaba con ellas, revisaba sus planes de negocio, les enseñaba a negociar con proveedores duros, les explicaba cómo detectar contratos tramposos. Nunca firmen nada sin leer la letra chiquita, les decía golpeando la mesa con mi dedo índice, adornado ahora con un anillo de esmeralda que compré en Venecia. Y nunca, jamás, entreguen su poder a nadie, ni siquiera a su propia sangre. El dinero es libertad, y la libertad no se delega. Ellas me escuchaban con devoción. Para ellas no era una vieja contando tonterías. Para ellas, mis historias eran mapas de supervivencia. Mis arrugas eran medallas. En sus ojos encontré el brillo que busqué inútilmente en los de mi nieto. Encontré una familia elegida, unida no por el ADN, sino por el coraje y la voluntad de no dejarse vencer. ¿Y Clara? Clara intentó acercarse un año después. Apareció en la fundación un martes lluvioso, más delgada, con el tinte de pelo vencido y una gabardina barata. Roberto la había dejado cuando el dinero se acabó. Al parecer, su amor no resistió la falta de lujos y las deudas. Me pidió hablar en privado. La recibí en mi oficina de cristal, la misma desde donde veía trabajar a mis nuevas protegidas. «Mamá», dijo, y su voz sonaba rota, humilde de verdad esta vez. «Perdóname, no sabía lo que hacía. Estoy sola. Estoy viviendo en un departamento minúsculo. Roberto se fue. La miré y no sentí odio. El odio requiere una energía que ya no estaba dispuesta a gastar en ella. Sentí una lástima lejana, como la que se siente por un personaje de una película triste. Te perdono, Clara», le dije con calma. «Te perdono porque el rencor me hace daño a mí, no a ti. Pero el perdón no significa que te voy a devolver las llaves de mi vida. Solo quiero que volvamos a ser familia. Déjame visitarte, déjame cuidarte». Sonreí, una sonrisa triste pero firme. «Yo ya me cuido sola, hija, y tengo quien me visite. Tengo una vida llena. Tú tienes que buscar la tuya. Tienes salud, tienes 2 manos y tienes una carrera que yo te pagué. Úsala, trabaja, levántate como yo lo hice. Pero mamá, soy tu hija, y por ser mi hija te estoy dando el mejor regalo que puedo darte. La necesidad. La necesidad te hará fuerte, Clara. La comodidad te hizo débil y ladrona. Ahora vete. Tengo una reunión con mis socias». Se fue llorando, pero se fue. Y no volví a saber de ella más que por tarjetas de Navidad esporádicas que yo leía y guardaba en un cajón, sin contestar. Supe que consiguió trabajo en una inmobiliaria. Supe que Julián terminó sus estudios en una universidad pública, pagándoselos él mismo, y que ahora era un hombre más serio, más callado. Quizás, algún día, cuando yo sea mucho más vieja, ellos vengan a mi puerta con las manos limpias y el corazón curado. Quizás entonces les abra. Pero no hoy. Hoy mi vida es mía. A mis 73 años me levanto cada mañana con un propósito. No soy la abuela que espera la muerte sentada en un sillón. Soy la empresaria, la viajera, la mentora. Soy la dueña de mi tiempo y de mi destino. A veces, por las noches, me sirvo una copa de vino y salgo al jardín. Miro las estrellas y pienso en aquel domingo gris. Fue el día más doloroso de mi vida, sí.
pero también fue el día en que volví a nacer. El dolor fue el cincel que rompió la cáscara de la costumbre y dejó salir a la mujer que llevaba décadas escondida. Aprendí que la sangre es un vínculo biológico, pero la lealtad es una decisión. Aprendí que envejecer no es desaparecer, sino consolidarse. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para dar un golpe en la mesa y reclamar el respeto que nos merecemos. Así que si alguna mujer de mi edad está leyendo esto, sentada en una mesa donde nadie escucha sus historias, donde se sienten invisibles o usadas, les digo, no tengan miedo. No tengan miedo de ser la vieja bruja, la egoísta o la loca. Tengan miedo de ser la alfombra. Levántense, hagan ruido, cierren el grifo. Y si alguien les dice que dejen de hablar tonterías, sonrían, den media vuelta y bloquéenles la entrada a su vida. Porque más sabe el diablo por viejo, pero más sabe la mujer por vieja, por vivida y por dueña de sus propios ovarios. Y esa, queridas mías, es la única historia que verdaderamente importa.